nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 7, El pacto en el Sinaí. Nuestro texto inicial se encuentra en Éxodo capítulo 19, verso 4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Número 1. Introducción. Un niño, uno de 7 hermanos, sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En su casa rara vez había suficiente en todo sentido. Nunca tomó más que una parte de un vaso de leche. Si el vaso estaba lleno, lo compartían 2 de los niños, y el que bebía primero debía tener cuidado de no tomar demasiado. Después que lo hicieron sentir cómodo al pequeño en el hospital, la enfermera le trajo un gran vaso de leche. El niño lo miró con ansias por un momento y luego, con el recuerdo de las privaciones de su casa, preguntó: ¿Hasta dónde puedo beber? La enfermera, con lágrimas en sus ojos y un nudo en la garganta, le dijo: «Bebe todo, hijito, bébetelo todo». Al igual que este niño, era un privilegio para el antiguo Israel, como para nosotros, beber profundamente de los manantiales de la salvación. Reseña de la semana. ¿Qué imágenes usó el Señor para describir su relación con Israel? ¿En qué medida las historias del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal? ¿Cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí? Número 2. Sobre alas de águila. Como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio durante varios siglos, una experiencia que indudablemente ensombreció su conocimiento de Dios, de su voluntad y su bondad. ¿Cómo podría el Señor reconquistarlos para sí? En primer lugar, demostraría la autenticidad de su amor por Israel, y lo hizo a través de sus poderosos actos de liberación. Comenzaría a cortejar a la nación para que respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Primeramente, Dios recordó a la nación sus actos de gracia en su favor en el Sinaí. ¿Qué 2 ilustraciones describen la manera en que el Señor llevó a Israel de Egipto al Sinaí? Si leemos Éxodo 19, verso 4, Deuteronomio 32, versos 10 y 12, y Deuteronomio capítulo 1, versos 29 al 31, junto con Oseas capítulo 11, verso 1, ¿qué le enseñarían estas ilustraciones a Israel y a nosotros acerca de la naturaleza de la actitud de Dios hacia su pueblo? Estas ilustraciones indican que nuestro Dios es plenamente consciente de nuestra impotencia. Aquí vemos la ilustración del águila, y en la del padre que trae a su hijo notamos la preocupación de Dios por nuestro bienestar. Tierno, solidario, protector, prometedor, su deseo es llevarnos a la madurez plena. El águila era famosa por su inusual apego a sus aguiluchos. También vivía en la cima de las montañas. Al enseñar a volar a sus polluelos, los cargaba sobre su lomo a esas grandes alturas que dominan las llanuras del Sinaí, y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba sobre su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido, en los riscos de arriba. Y así es como te saqué de Egipto para mí, dice la voz divina. Contrasta el interés de Dios por nosotros con el interés que demostramos unos por otros. La preocupación que Dios tiene por nosotros, ¿cómo debería afectar nuestra preocupación por los demás? Sobre la base de tu experiencia personal, ¿qué ilustraciones se te ocurren para describir el interés abnegado de Dios por nosotros? Inventa algunas imágenes basadas en tus experiencias. También usa ejemplos de la cultura en la que vives. Compártelos con la clase. Número 3. El diseño de la salvación.
Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Leímos de Éxodo 6, versos 6 y 7. Considera los versículos anteriores. ¿Qué principio vemos en ellos? Como vimos anteriormente con respecto al papel de Dios hacia la humanidad en la relación del pacto, céntrate en la frecuencia con la que aparece la palabra yo en estos versículos. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y la liberación de Noé y su familia del diluvio son dos acontecimientos salvíficos prominentes en los escritos de Moisés. Ambos brindan información sobre la ciencia de la salvación, pero es el suceso del Éxodo en particular el que ofrece el diseño básico. Cuando Dios dice a Israel a través de Moisés, los redimiré, de Éxodo 6, verso 6, literalmente dice, actuaré como pariente redentor. La palabra hebrea goel. La palabra redimir en el versículo 6 de Éxodo capítulo 6 se refiere a un miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia, especialmente cuando ese miembro se esclavizó por deudas o estaba a punto de esclavizarse. Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. ¿Cómo entiendes la idea de que Dios rescatará o volverá a comprar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cuál es el precio que hubo que pagar? ¿Qué nos dice eso sobre nuestro valor? Podemos ver Marcos capítulo 10, verso 45, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 6, Apocalipsis capítulo 5, verso 9. En Éxodo capítulo 3, verso 8, Dios dice que ha descendido para rescatar a Israel. Este es un verbo hebreo común para la interacción de Dios con la humanidad. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y solo cuando Dios desciende a la tierra puede redimirnos. En la acepción más auténtica de la idea, solo cuando Jesús descendió, vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros, fuimos entonces realmente redimidos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14, es otra forma de decir que Dios descendió para salvarnos. Número 4. El pacto del Sinaí. El libro de Éxodo llama la atención del lector sobre tres acontecimientos importantes. Como tres montes, el Éxodo en sí, el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo y santuario se elevan por encima de las colinas de acontecimientos menores. El establecimiento del pacto, registrado en Éxodo capítulos 19 al 24, era el monte Everest, por así decirlo, de los tres. Un breve bosquejo de los capítulos 19 al 24 del Éxodo muestra la secuencia y la relación de los eventos. Si bien quizás no tengas tiempo de buscar todos los versículos que se enumeran a continuación, concéntrate en la secuencia de eventos. Número 1. La llegada y el acampamento de Israel en el Sinaí después de que el Señor lo libró. Éxodo capítulo 19, versos 1 y 2. Número 2. La propuesta de Dios de un pacto con Israel. Éxodo capítulo 19, versos 3 al 6. Número 3. La respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel. Éxodo capítulo 19, versos 7 y 8. Número 4. Preparativos para recibir el pacto formalmente. Éxodo capítulo 19 versos 9 al 25. Número 5. Proclamación de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 versos 1 al 17. Número 6. Moisés como mediador del pacto. Éxodo capítulo 20 versos 18 al 21.
Número 7. Se detallan los principios del pacto. Éxodo capítulo 20, versos 22 hasta el capítulo 23, verso 22. Número 8. Ratificación del pacto. Éxodo capítulo 24, versos 1 al 18. Este pacto juega un papel vital en el plan de salvación. Es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia. Lo anteceden los de Adán, Noé y Abraham. Y en este cuarto pacto, Dios se revela más plenamente que antes, especialmente cuando se establece todo el ritual del santuario. Por lo tanto, el santuario se convierte en el medio por el que muestra al pueblo el plan de salvación que se debía revelar a todo el mundo. Aunque el Señor había redimido a Israel de la esclavitud en Egipto, quería que entendiera que la redención tenía un significado mayor y más relevante que la mera libertad de la esclavitud física. Quería redimirlos del pecado, la principal esclavitud, y esto solo podía suceder a través del sacrificio del Mesías prometido, como lo enseñan los tipos y los símbolos del servicio del santuario. Por lo tanto, no es de extrañar que, poco después de que fueran redimidos de la servidumbre y se les diera la ley, se instruyera a los israelitas para que restablecieran el servicio del santuario, porque en él Dios les reveló el plan de redención, que es el verdadero significado y propósito del pacto, porque el pacto no es más que un pacto de salvación que Dios ofrece a la humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén y eso es lo que fue en el Sinaí. ¿Por qué era necesario un pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Podemos ver Deuteronomio capítulo 29, versos 10 al 13. Observa nuevamente el aspecto relacional del pacto. Número 5. Dios e Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. En estos versículos el Señor propone su pacto con los hijos de Israel. Aunque en cierto sentido el Señor los ha llamado, ese llamamiento no se les otorga automáticamente sin que ellos lo decidan. Tuvieron que cooperar. Incluso su liberación de Egipto implicó que ellos cooperaran. Si no hubieran hecho lo que el Señor les dijo, como por ejemplo marcar con sangre los postes de las puertas, no se habrían librado. Así de sencillo. Aquí el Señor tampoco les dice, les guste o no, serán un tesoro especial para mí y una nación de sacerdotes. No es así como funciona y no es lo que dice el texto. Como ya vimos en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, ¿cómo entiendes lo que el Señor está diciendo en el contexto de la salvación por fe? ¿El mandato de obedecer al Señor anula de alguna manera el concepto de salvación por gracia? ¿Cómo te ayudan los siguientes pasajes a entender la respuesta? Romanos capítulo 13, versos 19 al 24, capítulo 6, verso 1 y 2, capítulo 7, verso 7 y Apocalipsis capítulo 14, verso 12. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe, pero la obediencia es precisamente ese fruto de la fe. Piensa en lo que el Señor estaba dispuesto a hacer por la nación de Israel. No solo los libró milagrosamente de la esclavitud en Egipto, sino también quería convertirlos en su tesoro, una nación de sacerdotes. Al basar su relación con ellos en su salvación, tanto temporal de la esclavitud en Egipto como eternal del pecado, el Señor buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral que los convertiría en el portento del mundo antiguo, todo con el propósito de usarlos para predicar el Evangelio a todas las naciones, y desde entonces se hubiese predicado este bendito mensaje. Quizás la historia hubiera sido muy diferente.
Todo lo que tenían que hacer en respuesta era obedecer. ¿En qué medida nuestra experiencia personal con el Señor debe reflejar ese mismo principio que vemos aquí en el estudio de hoy? Definitivamente nuestra participación hará la diferencia en el futuro eterno de muchas personas. Número 6. Promesas, promesas. A primera vista, todo parece estar bien. El Señor libera a su pueblo, le ofrece las promesas del pacto y ellos aceptan, harán todo lo que el Señor les pida. Es un trato hecho en el cielo, ¿verdad? Si leemos los siguientes versículos, ¿qué percepción nos dan sobre las respuestas de Israel al pacto? Romanos capítulo 9, versos 31 y 32, Romanos capítulo 10, verso 3 y Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base sobre la cual siguen las obras. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel, ni tampoco lo pueden en la nuestra. Sin embargo, aunque la Biblia enfatiza las obras vez tras vez, ¿por qué no pueden hacernos aceptables a la vista de Dios? Podemos leer Isaías capítulo 53, verso 6, capítulo 64, verso 6 y Romanos capítulo 3, verso 23. Lamentablemente, el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación, no el resultado de la salvación. Buscaban justificación en su obediencia a la ley. No era en la justicia de Dios que viene por la fe. El pacto del Sinaí, aunque contiene un conjunto de instrucciones y leyes mucho más detalladas, fue diseñado como un pacto de gracia, al igual que todos los pactos anteriores. Esta gracia que se ofrece gratuitamente produce un cambio de corazón que conduce a la obediencia. Por supuesto que el problema no era su intento de obedecer. El pacto exigía que obedecieran. El problema era la clase de obediencia que ofrecían, que en realidad no era obediencia, como lo demostró la historia posterior de la nación. Si leemos con atención Romanos capítulo 10, verso 3, especialmente la última parte, ¿a qué se refiere Pablo allí? ¿Qué pasa con quienes buscan imponer su propia justicia? ¿Por qué ese intento conduce inevitablemente al pecado, la injusticia y la rebelión? Fíjate en nuestra vida, ¿no corremos el peligro de hacer lo mismo? Número 7. Conclusión. Y se recomienda leer los textos que se están mostrando. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús, el evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Dios los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. Y para los que necesitan las preguntas finales se están mostrando en este momento.
Y como resumen diremos que el pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia. Luego de dar abundantes evidencias de su amor y cuidado bondadosos mediante una liberación extraordinaria de la esclavitud en Egipto, Dios invitó a la nación a un pacto con el que se mantendría y promoverían sus libertades. Aunque Israel respondió afirmativamente, carecía de una verdadera fe motivada por el amor. Su historia posterior indica que mayormente no logró entender la verdadera naturaleza del pacto y lo corrompió al transformarlo en un sistema de salvación por obras. Nosotros no necesitamos repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia que se extiende a los pecadores. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de aprender a confiar a Dios. Él siempre nos ha amado. Desde mucho antes de nuestro nacimiento, Él tiene planeada ya nuestra vida y nos las ha revelado en su bendita palabra para que la obedezcamos, la sigamos y lleguemos triunfantes al final de nuestro camino en esta tierra.